Hola a todos y buenas noches. Buenas tardes, está haciendo un frío terrible en Bogotá. Bueno, hoy vamos a finalizar nuestro curso de actualización en ética en los servicios farmacéuticos. Lo que busca este curso es que pues tengamos como unos parámetros dentro de un actuar que podríamos considerar ético y legal. Recuerden que no necesariamente lo ético es legal, pero sí, según a lo que hacemos, lo que dice la normatividad que hacemos, pues tenemos que enmarcar aquello que debemos considerar como hacer bien. Por eso, en esta tercera y última sesión hablaremos de qué es lo que hay que hacer bien. Esto es muy importante porque, como saben, pues desafortunadamente el ejercicio de la farmacia en Colombia no es un ejercicio que esté unido a una formación profesional. Entonces ha hecho que se desvirtúe mucho el concepto de la farmacia, el concepto de la atención farmacéutica, pero principalmente la atención en salud. Y es por la idea, precisamente, al no haber formado recurso humano idóneo, pues la farmacia se fue por el lado solamente de las ventas. Entonces, si se va solamente por el concepto comercial, pues se desvirtúa totalmente que es precisamente una farmacia. Y lo que nosotros hacemos, pues debe estar enmarcado dentro de aquello que debemos hacer bien. Bueno, hoy hablaremos precisamente de lo que dice la norma, revisaremos un tema que es controversial, tiene que ver con la atención farmacéutica y revisaremos aquello que la norma nos permite, pero aquella que la norma nos prohíbe. Con eso, pues sabremos si nuestro actuar está dentro del concepto de ética. Mucho de lo que habían dicho en las semanas anteriores tenía que ver a la presión económica de una droguería, si es vender. Y no necesariamente es eso, y más bien lo que hay es como que replantear la idea de si lo que hacemos es competir con un bien económico o si realmente las personas van a la farmacia porque nos consideran sus amigos más cercanos, sus personas más que mejor lo entendemos, las personas que somos más cercanas, las más importantes dentro del esquema de la salud. Bueno, vamos a comenzar entonces y hoy hablaremos precisamente del qué hacer bien. Lo del qué hacer bien tenemos que partir desde la norma. La norma es clara con respecto al servicio farmacéutico. El decreto 180 del año 2016 dice claramente, tiene un capítulo dedicado. Recuerden que el decreto 780 del 2016 es lo que se llama el decreto único reglamentario del sector salud. Eso indica que hay un reglamento para todas las actividades de la salud y específicamente para el servicio farmacéutico hay todo un capítulo, que es el capítulo 10 y que se denomina droguerías y servicio farmacéutico. Desconocer esta norma es desconocer lo que hacemos. Y el hecho de que uno desconozca la norma no quiere decir que pueda infringir la norma. Esto es un concepto básico del derecho que dice que el desconocimiento de la ley no justifica mis acciones ilegales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que hay una normativa para el ejercicio de la farmacia. Y esa normativa es, primero, todo un capítulo, que es el artículo 2.5.3.10.1, que dice que el capítulo completo tiene por objeto regular las actividades y procesos propios del servicio farmacéutico. Recuerden que el decreto 780 del 2016 es una compilación, quiere decir, recogió otras normas y los unificó en uno solo. Pero esto viene del artículo primero del decreto 2200 del año 2005. Ahí dice que el campo de aplicación, y esto es muy importante, es que todo lo que está en ese capítulo se aplicará a los prestadores de servicios de salud, incluyendo a los que operan en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en las normas vigentes, a todo establecimiento farmacéutico, o sea, nosotros como droguería, donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen productos, medicamentos o dispositivos médicos en relación con el o los procesos para los que esté autorizado y a toda entidad o persona que realice una o más actividades y o procesos propios del servicio farmacéutico. Esto tiene una connotación importante. ¿Por qué? Porque
muchas veces el droguista cree que como él cree que esto es un mercado, es una compra y venta de medicamentos, solamente le atañen responsabilidades comerciales. Y no, porque el solo hecho de que almacene, comercialice, distribuya o dispense lo hace responsable de todo lo que indica el servicio farmacéutico. Ese servicio farmacéutico tiene una definición clara. Esto lo resalto permanentemente para que nos ubiquemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Vender? No, porque la definición en ningún lugar dice que seamos vendedores. Lo que dice la normatividad, y resalto, lo que está en rojo lo coloqué yo, dice, es el servicio de atención en salud. Con eso tenemos un referente ético. ¿Qué hacemos? Atender la salud. Vender, la venta, insisto mucho, es una actividad propia de una empresa de libre mercado. Recuerden que nosotros estamos en un modelo económico capitalista basado en el libre mercado. Pero no somos los únicos que vendemos. También cuando la EPS le entrega a usted medicamentos, hay alguien que le está vendiendo a esa EPS esos medicamentos. Otra cosa es que usted como usuario no pague, y lo que paga es un valor, una cuota moderadora que nada tiene que ver con el valor real del producto. Entonces, entendiendo que es un servicio de atención en salud, nosotros nos hacemos desde el punto de vista normativo y ético responsables de la salud de nuestras comunidades, porque venimos siendo agentes sanitarios. Y aquí viene una parte de la definición que resalto de nuevo y que me parece supremamente importante. Dice la norma, con el fin de contribuir de forma armónica e integral al mejoramiento de calidad de vida individual y colectiva. Miren que es que la misma definición de lo que hacemos nos da un parámetro ético. ¿Qué es lo que hay que hacer bien? Atención en salud. ¿Con qué objetivo? Con el fin de contribuir de forma armónica e integral, no solamente desde el medicamento, también desde la terapia, desde el consejo, desde el acompañamiento, desde las alertas sanitarias, todo lo que nos corresponde como farmacia, tenemos que aportar al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Con esto se rompe toda la idea y es necesario desaprender de lo que aprendimos. Casi todos los que trabajamos en droguería llegamos a esto creyendo que era un negocio. Alguien nos dijo, colóquese una bata y comience a vender. Y es entendible porque es que la norma le exige, por ejemplo, a la droguería recurso humano idóneo solo desde el 2018. Entonces, claro que las personas que estaban antes del 2018 no tenían claro que es un servicio de atención en salud. De hecho, creían que tenía que ver algo con la salud, pero no entendían la connotación. Y la connotación es total, porque dice que tenemos que contribuir al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Cuando entendemos estos preceptos de lo que hacemos, podemos orientar nuestro hacer y nuestro actuar a una función ética. Ahora bien, nosotros estamos ahí, claro, porque de acuerdo a la norma, el mismo decreto 780 del 2016, nosotros somos parte de lo que se denomina la farmacia ambulatoria, que la prestan los dispensarios, que son aquellas que entregan a entidades y que realmente son droguerías, y las farmacias droguerías y las droguerías, con algunas condiciones para que esos farmacias droguerías y droguerías también puedan ser dispensarios. Pero recuerden que también existe la tienda naturista que tiene que cumplir con la misma normatividad de la droguería, a excepción de la dirección técnica y las farmacias homeopáticas. ¿Listo? Todo esto tiene varios enfoques y es los principios, las funciones y los objetivos. Y todo está normatizado. Todo lo que hacemos en la farmacia tiene una norma. Y esa norma es la resolución 1403 del año 2007, que determina el modelo de gestión, que es gestionar, hacer. ¿Y qué dice? Del servicio farmacéutico. Y se establecen unas condiciones esenciales y unos procedimientos. Eso también indica que hay unos requisitos que hay que cumplir. El primero y el más importante,
contar con recurso humano idóneo. Luego tener una infraestructura y luego tener una dotación acorde a lo que hacemos. Pero miren que la misma norma nos establece varias cosas. Vamos por partes. Una de ellas es en los objetivos. Un objetivo es qué es lo que hacemos. ¿Cuál es el objetivo de lo que hacemos? Y la misma norma, que viene del artículo 6 del decreto 2200, dice, lo primero que tenemos que hacer como objetivo de lo que trabajamos es promover y propiciar estilos de vida saludables y el uso adecuado de medicamentos. Es nuestra función, y uno se preguntará, ¿yo qué tengo que ver con promover y propiciar estilos de vida saludables? Es que yo soy agente sanitario, recuerdan que soy un servicio de atención en salud. No soy un vendedor, soy un responsable sanitario, y como responsable sanitario, igual que el médico, la enfermera, el terapeuta y todos los equipos adicionales de salud, pues tengo que promover y propiciar estilos de vida saludables. Esos estilos de vida saludables están muy unidos a un término que es nuestra responsabilidad, porque somos el último paso antes de que el usuario consuma el medicamento. Y es el uso adecuado de los medicamentos y dispositivos médicos. La otra, que es un objetivo muy importante, nuestra labor, nuestro objetivo es prevenir factores de riesgo derivados del uso adecuado de medicamentos. Y esto sí que es un tema bastante complejo. Hoy me reuní con un laboratorio multinacional brasilero que tiene presencia en Colombia para un curso que se va a dictar precisamente a los droguistas sobre un tema que nos parece supremamente importante: el uso inadecuado de los analgésicos. Y es tal el desconocimiento de la droguería que, por ejemplo, vende, y eso forma parte, vuelvo y le repito, desconocer la ley no quiere decir que me justifique mis acciones ilegales. Por ejemplo, entregar ibuprofeno de 800 sin fórmula médica es ilegal. Revisen y verá que la caja dice ibuprofeno 800 venta bajo fórmula médica. O sea que cuántas veces rompemos la norma por desconocimiento. Y si ustedes se dan cuenta, el usuario ya pide ibuprofeno 800 porque la droguería siempre se lo vende así, incluso la tienda que no está autorizada. El ibuprofeno de venta libre es el de 400 y el de 600. Sin embargo, cuando entregamos ibuprofeno 800, estamos rompiendo uno de los objetivos. ¿Y por qué? Porque es que el ibuprofeno 800 es uno de los factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos. Sin embargo, lo vendemos sin ni siquiera preguntar si el paciente es alérgico, si no es alérgico, si ha tomado antes ese otro medicamento, si está consumiendo otro AINE. Por eso es tan importante no solamente conocer lo que hago, y yo insisto mucho, esto no es de técnica de ventas. Creer que una droguería tiene que aprender técnicas de ventas está errado. ¿Y por qué está errado? Porque es que la droguería no vende nada, atiende las necesidades de la población, que es buscando bienestar. Hay que, vuelvo y les digo, hay que desaprender para volver a aprender y cambiar el enfoque. No se trata de descubrir nuevos mundos, sino mirar con nuevos ojos. Otra actividad que tenemos que hacer, suministrar medicamentos y dispositivos médicos, y mire lo que dice la norma, e informar a los pacientes sobre su uso adecuado. Yo hago un ejercicio con los estudiantes presenciales y es, vaya a comprar una jeringa de insulina y vengan a clase y me dicen qué le dijeron en la farmacia. No dispensan una jeringa de insulina. Cambian 500, 800 mil pesos por una jeringa de insulina. Pero nunca preguntan quién es el usuario, qué va a hacer con las agujas, si es la primera vez que se administra insulina, si es para otro tipo de medicamentos, cuántas unidades va a tomar, si el usuario sabe leer, nada. O sea, no hacemos una parte importante que está en la ley, que es informar a los pacientes sobre el uso adecuado. Y uno que ahorita miraremos en un video adicional que se llama la atención farmacéutica, y dice que un objetivo es ofrecer atención farmacéutica, pero que en Colombia tiene un problema, digamos, de estructura legal. ¿Qué son los principios? Si yo le pregunto a las personas por principios, me van a decir, yo tengo el principio de la honestidad, yo tengo el principio de la disciplina, yo tengo como principio. El servicio farmacéutico tiene una guía permanente, mire lo que dice la norma,
de sus actividades. Y esos son principios que están fijados a la Constitución y la ley. Y todas las normas nacionales que están relacionadas con la atención en salud. Miren que se repite el término atención en salud. Y que voy a resaltar solamente algunos. Uno de ellos es que el servicio farmacéutico es accesible. Pero accesible no solamente está en ser accesible al lugar, sino que también dice garantizará a sus usuarios y beneficiarios, destinatarios y a la comunidad todo lo que tiene que ver con la información y la asesoría para el uso adecuado de los mismos. Aquí tenemos, si lo vamos a la ética, aquí tenemos un grave problema, por ejemplo, con la que entrega medicamentos a entidades. Y es que allá por lo general no nos dan ni información ni asesoría. O sea, ellos incumplen con la norma y al hacerlo, sabiendo que tienen que hacerlo, están faltando a la ética. Otro, humanización, que me parece increíble que sea el punto 6, cuando debería ser el punto 1 de cualquier principio. Pero lo que me parece más increíble es que todo el personal de salud tenemos que hacer cursos de humanización, como si ser humano no fuera suficiente. Y es más increíble, bueno, digamos que porque el recurso humano de la droguería no estaba formado, ahora lo está. Pero es increíble que los médicos y las enfermeras tengan cada año que renovar su curso de humanización. Eso sería como si yo tuviera que cada año irme para la notaría a demostrar que estoy vivo. No tiene sentido. Sin embargo, es uno de los principios y hay que resaltarlo. Centrará su interés en el ser humano, sin desconocer el papel importante del medicamento al dispositivo médico en la farmacoterapia. Cuando nosotros vendemos medicamentos como una venta de una cosa, estoy rompiendo el principio de humanización. Porque es que mi interés es el ser humano. Y bueno, ya ustedes mismos contaban en clases anteriores cómo a veces en muchos establecimientos se venden medicamentos porque hay que cumplir con las ventas, incluso pasando por encima de la normativa. Ser imparcial, esto es un tema que se ve mucho en sociología, y es que el servicio farmacéutico debe garantizar un trato justo y sin ningún tipo de discriminación a los usuarios, beneficiarios y destinatarios. Para nosotros, ser como latinos, es muy complejo ser imparciales. Nosotros somos muy parcializados, así no queramos reconocerlos. No, somos clasistas, somos racistas, somos aporófagos, o sea, no nos gustan los pobres, y en general tenemos una parcialidad hacia lo que hacemos y cómo lo hacemos. Esto de la imparcialidad es un tema que hay que trabajarlo desde la persona. Yo no puedo decirle a otro que sea imparcial cuando su cultura, cuando su entorno cultural, por ejemplo, le dice que el migrante es menos que él. Entonces, esto es de la ética. Y recuerden que la ética está muy unida a los contextos y a lo que yo considero que es, lo que yo como persona considero que es legal o ilegal, o que es ético o que es moral. De todas maneras, sí revisen la imparcialidad y piénsenlo como ustedes. Y si usted es el director técnico, reúnase con su equipo y pregúntese si somos debidamente imparciales o solamente nos movemos por el interés del dinero, o solamente atendemos un tipo de personas, o segregamos las personas. La segregación además es un delito. Piense que la imparcialidad, además de ser uno de los principios, es parte integral de la ética. Y este que tiene que ver con la oportunidad, dice que el servicio farmacéutico garantizará la distribución y dispensación de la totalidad de los medicamentos prescritos por el facultativo al momento de la solicitud del respectivo servicio hospitalario o de la primera entrega al interesado. Resalto, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la salud y o la vida del paciente. Aquí vuelvo desafortunadamente a lo que yo denomino tristemente los alcanzafrascos. Y muchas veces hemos llegado al colmo, que muchas veces uno va por medicamentos a las entidades que entregan a las EPS y ya tienen un funcionario a la entrada para que de una vez de arrancada le diga a uno, no haya el producto, no haga cola. A ver,
Si es que la oportunidad es una obligación y es un principio, pero mire que lo tienen como un principio. Ni siquiera le están diciendo sea oportuno porque sí, no, es porque es su principio. ¿No ve que no entregar medicamentos también hace que se caiga todo un sistema de salud? Hace que las personas no tengan acceso, además, no solamente al medicamento, sino a información. Este sí es un tema que se debe revisar y que se debe revisar no solamente por reforma a la salud, así se caiga 10 veces, porque no están cumpliendo las EPS y las entidades encargadas con este principio que es tan importante. Y lo peor, parecería que sus directores técnicos o no lo conocen o lo pasan por alto. Eso indicaría que están faltando a la ética. De hecho, nadie es antiético, sino que falta la ética. Y uno que tiene que ver directamente con nosotros y es la promoción del uso adecuado. Como ya les conté, hago el ejercicio de la venta de la compra de una jeringa de insulina y vaya me encuentro con que es que realmente están vendiendo un dispositivo, pero no están entregando un elemento que forma parte integral de una terapia. Bueno, también la norma establece unas funciones. Así como yo tengo unos objetivos, tengo unos principios por los cuales me debo ceñir, tengo unas funciones. Esas funciones son las siguientes. Primero, y solamente tomé algunos temas para el caso de la ética. Promoción e impulsar estilos de vida saludables. Les recuerdo lo que dije al comienzo. Recuérdense que el servicio de atención en salud y nosotros somos agentes sanitarios. Por lo tanto, así como es un objetivo la promoción de estilos de vida saludables, pues es también uno de las funciones. Cuando yo dispenso, no solamente debo informar sobre el medicamento, debo buscar que las personas tengan estilos de vida saludables. Y yo veo mucho, y esto sí es una falla de las droguerías, que suelen interpretar la norma a su acomodo. Y es que creen que impulsar estilos de vida saludables es colocar una fotocopia en una vitrina donde dice estilos de vida saludables. No. Nuestra función como agente sanitario es educar. Y uno no educa colocando una fotocopia en un papel. Dediquen tiempo a eso, además porque desde el punto de vista comercial, si lo quieren ver así, es mucho mejor estar en interacción con los pacientes. Y cuando usted coloca la fotocopia, no se dedica sino a eso, y está en el celular viendo la prensa o viendo fútbol, pues no está cumpliendo con su rol y por lo tanto pues está faltando a la ética. Prevención, así como hay promoción, prevención, que está también, como lo vimos en nuestros principales objetivos. Pero quiero que nos detengamos en este y veamos este video. La atención farmacéutica dice que hay que ofrecerlo a los pacientes. Pero imagínense que la misma norma tiene una vaina de interpretación terrible. Dice que es la asistencia a un paciente de grupos de pacientes por parte del químico farmacéutico. Y esto sí que va contra todo principio. ¿Cuántos de ustedes en sus droguerías en estos momentos, atendiendo a esta hora a las personas que llegan de trabajar, tienen un químico farmacéutico atendiendo? ¿Y cuántos están haciendo seguimiento al tratamiento farmacoterapéutico? Estamos tan mal en ese concepto que incluso en las EPS, donde le entregan unos medicamentos, en las IPS, en los dispensarios, colocan un aviso que dice: prohibido todo tipo de asesoría por personal diferente al químico farmacéutico. Si no tienen tiempo para atenderlo a uno, los auxiliares y los regentes están llevando cuentas, mucho menos va a haber un químico farmacéutico atendiendo. Sin embargo, la atención farmacéutica tiene otras muchas connotaciones que les quiero compartir en este video. Vamos a conversar acerca de la atención farmacéutica. El poder resolver un problema de salud exige el concurso, en primer lugar, del propio paciente.
El paciente tiene que entender su enfermedad, tiene que conocer las causas que le han producido llegar a esta condición y, por supuesto, cómo lo va a resolver. No siempre lo vamos a resolver tomando un medicamento. A veces son cambios de conducta, a veces son hábitos que hay que modificar, alimentación, etc. También participa la familia. La familia entonces tiene que ver con el colaborar con el paciente para cambiar incluso algunos hábitos, hábitos de alimentación, por ejemplo, o el precisamente estimular al paciente para que vaya mejorando su condición. También, por supuesto, está el consejo médico, la atención médica. Esta atención médica es importante porque el médico nos ayuda a entender la naturaleza de nuestra enfermedad y nos da las orientaciones necesarias y finalmente la prescripción. Cuando usted termina con una prescripción, usted va entonces a un sitio donde le van a dispensar los medicamentos. Ahí se encuentra entonces una persona que es responsable de brindarle la atención farmacéutica. La atención farmacéutica no es lo mismo que la prescripción. La prescripción ya se la dio el médico. La atención farmacéutica es a todos aquellos cuidados que la persona que le está dispensando el medicamento tiene que tener a fin de contribuir efectivamente en que usted entienda la naturaleza del medicamento, cuál es incluso la dosis que el médico le ha prescrito. Acuérdese que muchas veces este es el último contacto que tiene el usuario con alguien que le pueda orientar. Y también algunas condiciones especiales del medicamento, cómo hay que guardarlo, cómo se almacena el producto, si hay que meterlo, por ejemplo, en una refrigeradora, si lo tiene que guardar en condiciones ambientales especiales, por ejemplo, al abrirlo, cuánto tiempo va a tener para poder consumirlo, en fin, esos detalles son parte de la atención farmacéutica. Por eso es importante que nosotros sepamos distinguir que cuando una persona llega a una farmacia, no es un cliente como cuando una persona llega, por ejemplo, a un almacén o a una tienda de calzado. Además de que va a comprar un bien, va a comprar un medicamento, también esta persona es un paciente que tiene una enfermedad. O sea que su condición no es una condición como cuando una persona visita a una tienda por departamento o va a probarse una camisa, probablemente tiene un humor agradable. En este caso se trata de un cliente que tiene una condición de enfermedad y por eso reviste de características que son muy diferentes y que tenemos nosotros precisamente que entender. La atención farmacéutica entonces se le da de parte de una persona que conoce del tema farmacéutico a una persona que no solamente es un cliente, sino que además es un paciente. Y por eso es que ahí intervienen otros factores importantes. Por ejemplo, el grado de enseñanza que interviene en la atención farmacéutica es importante y por eso es que ese papel lo debe de entender el dependiente o el farmacéutico responsable en una farmacia para poder entonces darle al cliente, darle al paciente, darle al que está comprando el medicamento todas las indicaciones precisas. Hay que tener paciencia, hay que explicarle mucho al paciente. No es lo mismo, por ejemplo, que usted vaya a comprar una camisa, que bueno, todos sabemos cómo nos vamos a poner la camisa, que de pronto lleguemos a una farmacia y salgamos con un frasco que muchas veces no sabemos ni cómo abrirlo, no sabemos cada cuánto nos vamos a tomar la medicina, probablemente el médico no se tomó el tiempo, que sí lo debe de hacer, para poder explicarnos la dosis que vamos a tener y el farmacéutico únicamente nos despachó y nos cobró. Y el paciente sale con ese frasco, se va a la casa y no entiende la letra de la prescripción y entonces comienza a tener un mal uso de los medicamentos. Ese es el último contacto y si usted es un dependiente de farmacia, la labor que tiene es importantísima para contribuir no a vender más medicinas, sino a contribuir al restablecimiento de la salud de parte de las personas que llegan a la farmacia. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Como pueden observar, ese es un tema bien interesante. Y es que la atención farmacéutica básicamente consiste en detectar, prevenir, detectar y corregir problemas relacionados con el medicamento. La atención farmacéutica tiene dos enfoques: los problemas relacionados con el medicamento y uno muy importante, en los cuales los regentes de farmacia tienen una función que llama asistencia básica farmacéutica, y del cual hay un curso aquí en la Escuela Latinoamericana de Farmacia, que se denomina problemas relacionados con el uso de los medicamentos. Esto es supremamente importante porque además nos permite evitar esos problemas de medicamentos. El otro tema tiene que ver, y es uno de las funciones que tenemos que cumplir, es la información. Tenemos que, ojo con esto, obtener y difundir conocimientos sobre medicamentos y dispositivos médicos. Especialmente informar y educar a los miembros del grupo de salud. Nosotros somos expertos sanitarios. Somos además expertos del medicamento, al paciente y a la comunidad sobre el uso adecuado de medicamentos. Por eso es que se pide recurso humano idóneo, para poder entender esa información. Y ojo, mucha de la información que los pacientes consultan es información de fuentes cerradas como las redes sociales o lo primero que sale en Google. Los algoritmos que salen en los navegadores, en las búsquedas en las redes sociales, no son información científica. Y como nosotros somos los más cercanos a la comunidad, pues tenemos que cumplir con la información científica. De otro lado, pues la misma norma nos indica que hay dos cosas que hacer. ¿Qué hacer? Que son las obligaciones, y qué no hacer, que son las prohibiciones. Vamos a ver las obligaciones. Debemos verificar que la prescripción esté elaborada por el personal de salud. Debemos verificar en las preparaciones magistrales, que es importante conocer esto, todo lo que dice la norma. Y esto sí que me parece importante, porque esto, el no hacerlo, además de convertirlo en ilegal, siendo una obligación, es una falta a la ética. Exigir la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca la etiqueta, la leyenda bajo fórmula médica. Ahí si nos vamos a eso, todos faltamos a la ética, porque por ejemplo vendemos ibuprofeno de 800. También dice la norma, no dispensar y consultar al prescriptor cuando se identifique en la prescripción posibles errores. Verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos. ¿Recuerdan el caso albendazol tramadol? El auxiliar no hizo eso. No tomó el producto y lo comparó. ¿Qué me ordenaron? ¿Qué estoy entregando? De hecho, cuando se hace el proceso judicial, este tema se tiene en cuenta y se venga, pero es que era una obligación suya verificar esos medicamentos. Hace unos días preguntaba que quién es el error y me decían, el error es de la mamá que no lee. Pues les cuento que aquí está el error. El error está en que era una obligación del dispensador verificar y controlar que los medicamentos dispensados correspondan a los prescritos. No hay nada más que hacer. La norma no habla de que esto sea una obligación de alguien más. Es una obligación del dispensador. Lo que ocurrió posteriormente, ya ustedes lo conocen. Y aquí dice que es lo que hay que hacer al dispensar: informar al usuario sobre aspectos que garanticen el efecto terapéutico, promuevan el uso adecuado de los medicamentos, tales como condiciones de almacenamiento, cómo reconstituirlos, cómo medir la dosis, qué cuidados tener. Y bueno, pues yo les cuento que desafortunadamente la misma norma tiene en cuenta aquellos que no son regentes de farmacia o químicos farmacéuticos, y pues pasa por alto, como por ejemplo, no puede hablar de interacciones, no puede hablar de advertencias de efectos secundarios, no puede hablar de contraindicaciones. Y eso es gravísimo, porque si no puede hablar de eso, ¿cómo dispensa? De ahí que por eso precisamente la norma, ahora en las visitas están pidiendo que por lo menos el que dispense sea un técnico en farmacia. Obligación que resalto en amarillo, porque ahorita la explicaré, porque es una prohibición desde un concepto, pero obligación desde otro. Dice, brindar al usuario pautas sobre el uso adecuado de los medicamentos de venta sin prescripción médica o de venta libre. Ojo, no es formular, es brindar a los usuarios pautas.
Quiere decir que si el paciente va por un medicamento de venta libre, yo debo dar las pautas como preguntarle para quién es, por qué es y todo lo que corresponde al uso adecuado de un medicamento. La otra, y esto es una obligación, que va con la ética, claro, porque es parte de mi formación. Recibir capacitación ofrecida por las entidades oficiales o de otros actores del sector salud y o capacitarse continuamente. Por eso les dicen que deben capacitarse continuamente. Es una obligación. La capacitación es obligatoria, por lo menos 2 veces al año. Y recuerden, si usted es director técnico, está en la obligación, de acuerdo al sistema de gestión de calidad, de tener una programación de capacitaciones. Le van a pedir en la visita capacitación, cronograma de capacitación y evidencia de las capacitaciones. Si usted es químico farmacéutico, regente de farmacia, usted puede capacitar, pero si usted es expendedor de medicamentos no lo puede hacer y en ese caso pues debe acudir, bueno, tal como dice ahí, a las entidades oficiales o otros actores del sector salud, como en este caso la Escuela Latinoamericana de Farmacia, que le aporta pues esa capacitación que usted, para que esto sea válido, debe descargar la constancia, que la pueden descargar más tarde desde la plataforma, y pues debe tener en la hoja de vida y tener la evidencia de cuándo fue la capacitación. Así como hay unas obligaciones, hay unas prohibiciones. La norma dice claramente, no podrá adulterar o modificar cualquier prescripción, usted no puede hacer tachones, nada sobre ese documento. Cambiar el principio activo, concentración, forma farmacéutica de administración, frecuencia, cantidad y dosis prescrita. Eso es ilegal. Cuando yo le digo al paciente, no tome este, pero tome este, estoy cometiendo un acto ilegal porque además me está prohibiendo la norma. Bueno, dispensar medicamentos alterados o fraudulentos. Ojo, cuando se vence el registro sanitario y yo tengo un producto así, la fecha de vencimiento esté bien, pero se le venció el registro sanitario, tengo un producto fraudulento. Se denomina fraudulento aquel que no tiene registro sanitario. Mucho cuidado con eso y es responsabilidad del director técnico estar al tanto de eso. En el curso de dirección técnica se aclara muy bien el concepto. Este me parece muy importante porque va con nuestra función como agente sanitario. Violar la reserva que está obligado en función de lo que desempeña. Eso que se denomina confidencialidad. Recuerden que la enfermedad solamente le importa al paciente. Eviten publicar, eviten comentar incluso con sus compañeros temas que solamente le incumben al paciente. Y aquí viene el recomendar a los usuarios la utilización de medicamentos. Recuerden que podemos asesorar el uso adecuado en los medicamentos de venta libre, pero no podemos recomendar la utilización de medicamentos. Y para eso, en el curso de buenas prácticas de dispensación hablaremos de un tema muy importante, la automedicación responsable. Ojo, cuando nosotros entregamos medicamentos de venta libre, pero no preguntamos para quién o por qué o cómo llegaron el medicamento, estamos haciendo es automedicación irresponsable y la norma en las buenas prácticas de dispensación dice que yo tengo que garantizar la automedicación responsable, que es eso, brindar pautas para el uso adecuado. Ya saben que está prohibido tener muestras médicas, tener envases y empaques vacíos están prohibidos, y esto, inducir al paciente o consumidor a la compra de un medicamento que reemplace o sustituya al prescrito o al solicitado. Esto está en la norma. Si yo quiero ser ético, tengo que hacerlo a partir de todos estos conceptos. Por eso, esta parte del cierre del curso lo titulé ¿qué es lo que hay que hacer bien? Lo que hay que hacer bien es, ante todo, ser ético, y para ser ético tengo que entender que por encima de todo estoy atendiendo a un ser humano con una necesidad. Y ese ser humano que tiene una necesidad es, además de ser mi paciente, es mi usuario, es mi beneficiario y forma parte de mi comunidad. La ética entonces consiste en entender la importancia que yo cumplo como agente sanitario hacia las comunidades. Bueno, abro por aquí para que hablemos un ratico sobre este importante tema.
¿conocían ustedes las obligaciones, las prohibiciones y cumplían exactamente con eso? Cuéntenme un poco. Abro por aquí para escucharlos. Carolina, buenas noches. Carolina levantó la mano, pero no la escucho. Bueno, Adriana, buenas noches mientras llega Carolina. Muy buenas noches para todos. Adriana, ¿cómo vas? Bien, gracias. Bueno, les quiero compartir algo. Sí. Sí conocía las obligaciones y las prohibiciones desde que lo estudié. Yo tengo doble titulación, soy técnico auxiliar en servicios farmacéuticos, competencias laborales y regente de farmacia. Pero desafortunadamente, en el campo o en la experiencia laboral, he detectado que hace mucha falta este tipo de capacitaciones porque les comparto tres experiencias pequeñitas. En un almacén de cadena muy conocido, no daré nombre, pero tiene presencia nacional. Fui director técnico y llevaba más o menos casi 4 meses en el cargo. Resulta que habían unos pañales vencidos, se habían vencido ya hace unos mesecitos. Entonces, este tipo de cadenas suele sacar promociones. ¿Y qué empezaron a hacer? Con Barsol, borrar la fecha y enviarlos así. Por esa razón salí de la cadena, porque pues no estuve de acuerdo, pero pues tampoco podía hacer nada porque ya era una orden directamente del gerente. ¿Lo consideraste una falta a la ética? Y me preocupaba muchísimo porque yo decía, no sé, porque pues esos pañales, si el proveedor les pone un vencimiento, pueden de pronto generar una dermatitis o algún problema en los bebés, en la piel de un bebé que pues suele ser muy delicada. Entonces no tampoco de pronto de denunciar el tema porque pues es algo, es una cadena muy importante, es a nivel nacional, tiene un tema político, entonces dije no me voy a meter en camisa once varas, simplemente no me siento a gusto haciendo esto y vi que lo hacían con varios productos del área de supermercado y todo, entonces no, definitivamente no me sentí a gusto y salí. Uh-huh. Luego, ya buscando empleo, me ofrecieron una oferta en el tema de homeopáticos y me pareció muy interesante porque pues yo los conocía, pero pues venta libre y así, como poco por formulación llegaban, entonces los conocía, pero no conocía mucho el tema y esto era una familia que se dedican o que tienen como su propio consultorio, es mamá, papá e hija que prestan ese servicio homeopático y pues hoy en día debido precisamente al tema o al déficit que tenemos en las EPS, lo homeopático llama mucho la atención. Entonces me entré, me pareció muy interesante porque pues quería aprender mucho más de ese tema, pero duré 3 días. ¿Por qué razón? Al tercer día me explicaron dónde o cómo lo manejaban ellos. Yo pensaba que la droguería era la droguería, lo que está visible, lo que está habilitado, y no, la droguería no era eso. Había una tercer planta que no estaba dentro del plano, y en esa tercer planta estaban los productos homeopáticos donde hacían las preparaciones magistrales, pero cuando tuve la oportunidad de conocer este lugar, esas preparaciones no tenían ningún tipo de asepsia, o sea, era simplemente un escritorio de madera donde mezclaban unos con otros y los entregaban en unos frasquitos. Y sabes una Frasquitos cosa, que son bien costosos. sabes una cosa, Adriana, lo grave de eso y por encima de la ética es la responsabilidad legal que tienes tú como regente de farmacia porque es el director técnico. Sí, claro, no, yo dije, esto es camisa de 11 balas, y hacían sueroterapias, y hacían muchas cosas, y la verdad los frasquitos eran frasquitos de los que se consiguen normalito, que consiguen por millares, millares de frasquitos de ámbar y millares de frasquitos de plástico, y bueno, los rellenaban y a eso le ponían su propio nombre, y bueno, y tiene mucho auge, la verdad, tiene mucho auge, pero yo vi eso y dije, no. No, No es. no, porque mi ética, mi resolución como regente, mi compromiso, si yo tuviera un familiar y yo viera cómo están mezclando esas goticas porque la persona ni siquiera se ponía un tapabocas para hacerlo, dije no y no. Adriana, aprovecho algo que tú dices y me parece muy importante. Tú lo acabas de tocar. Eh, para los que tenemos la profesión como una profesión, es un proyecto de vida.
Y más allá del castigo legal por ser el responsable, es por algo que tú estás tocando que me parece muy importante y es, hombre, ese es mi proyecto de vida. En esa resolución está mi proyecto de vida, eso fue lo que yo estudié. Entonces imagínate que a uno lo sancionen por algo que es prevenible y que además uno se convierte en el responsable de lo que está pasando. Sobre todo cuando, y es desafortunado lo que tú dices, Adriana, porque sabes que eso es muy común en la terapia alternativa, supremamente común. No, sí, no, la verdad no, yo vi eso y dije, no, pues definitivamente, bueno, las personas que estaban pagando, todos eran como un corte de extracto 4, 5, 6. Obviamente tienen los medios para hacerlo. Pero qué tan viable o qué tan funcionales sean esas terapias, no sé, no sé, y me preocupaba de pronto ese riesgo, eso de todo en el tema de las sueroterapias, verlos allá sentados 30, 45 minutos dejándose inyectar un complejo en un suero por 300.000 pesos, yo como que Eso no, no es, sí. no, definitivamente salí de ahí. Y bueno, se me llegó una oportunidad que me pareció muy interesante, que era el tema de droguería de barrio, porque pues desde que empecé a estudiar, desde ser auxiliar a subir a regente, quería tener, o quiero, ese es mi sueño, tener mi propia droguería. Entonces, se me presentó una oportunidad en droguería de barrio y me pareció súper interesante. Y no, ni siquiera me puse como regente, sino como auxiliar, porque pues dije, va a ser como una etapa de aprendizaje y entro desde abajo y quiero ver de qué se trata. Pues allí duré un día. ¿Por qué razón? Porque ellos están muy enfocados a la venta. Entonces llegaba una persona y decía, no, tengo vómito y dolor de estómago. Claro, inmediatamente ya le tengo la inyección. Tome su metroclopramida y una cantidad de vainas y de revueltos y ellos sí manejan tripletas y manejan todo, o sea, todo. Entonces yo quedé como, ¿es en serio? Dispensan Motrin de 800, así como dispensar, no sé, el acetaminofén. Sí, Venden mucho porque venden bastante, la verdad, venden muy bien. Pero casi todo el mundo, incluso toman tensión, porque toman tensión. sí, Tienen pues. una báscula para pesarse gratuito a la entrada, que me pareció pues un buen servicio, ese sí. Toman tensión, o sea, no hay ningún control. Y lo primero que me entregaron a mi dotación fue unas tijeras. Y yo quedé como las tijeras y esto, pues ellos cada vez que llega una persona le venden por pastillitas. Entonces, si la persona dice que tiene vómito y diarrea, entonces le venden una loperamida, una metroclopramida, o sea, son prescriptores. Sí. Y sabes una cosa, Entonces dije, no, no, pues por ética y por mis principios y porque amo mi profesión, yo tampoco me puedo quedar acá y no, no, bueno, finalmente no. por fortuna, Adriana, yo sé que estás en esa búsqueda, sí encontrarás en base a tu perfil empresas serias, porque sí hay muchas. Lo que pasa es que también, y tú lo decías al comienzo, pues falta la capacitación a esas personas. Por eso es como tan importante, y nosotros lo hacemos desde la escuela frecuentemente y lo has visto, sensibilizar sobre lo que hacemos. Y es que lo que hacemos impacta la calidad de vida de las personas. Imagínate, y lo acabas tú de decir, lo he visto porque yo también asesoré una IPS muy importante aquí en Bogotá de terapia alternativa y a la semana mejor dicho, llegué a asesorar el montaje y lo que había detrás era impresionante. Entonces dije, no, eso tampoco se puede así. Y tú tocas un tema muy importante, ¿no? Uno diría, bueno, pero eso es el dinero y la necesidad. En ocasiones sí, pero también en ocasiones hay como que colocar en eso en la balanza y decir, ¿lo haría por mis familiares? Creo que esa es como una gran parte de la balanza. Adriana, te agradezco mucho. Bueno, exacto, sí, y es así como lo pienso. Si yo fuese incluso un paciente que llegara y como yo se lo dije a la muchacha, le dije, oye, pero pues tú bien sabes que una sola metroclopramida no le va a hacer. Dijo, no, no importa porque yo ya le dije que si seguía sintiendo mal volviera. O sea, está más el factor económico. Sí. Y pues no, la verdad no. En cuanto a, por eso digo, el gremio, bueno, en muchas partes desafortunadamente no se capacitan y el tema está bien álgido y pues es ahí donde uno mira que el ente regulador está y el control está, pero me imagino yo que cuando llega a Secretaría no detecta ninguno de estos casos. O la secretaría le juega los casos. Desafortunadamente, falta de ética también del personal. Gracias, Adriana. Listo, Y con sí, todo gusto. Carolina, buenas noches. muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, ¿desde dónde estás, Bueno, mi Carolina? aporte es muy pequeño, pero creo que muy valioso también en cuanto a lo que decía Adriana, ¿no? Las experiencias que uno vive en el día a día. Y es ver cómo, pues obviamente los nombres no se promulgan,
pero ver cómo algunas instituciones, droguerías, lo que decía Adriana, de pronto droguerías de barrio, que es donde más se ve como ese detallado de la medicina, de la droga, de los medicamentos, y ver cómo se juega con eso. O sea, vender los medicamentos por cumplir una cuota, por cumplir un tope de ventas, por sacar la mercancía porque está ya con tema de vencimiento, con fecha corta. Entonces, es más lo que tú decías, de pronto el mover económico que el pensar en el cliente. Y cuando uno está detrás delante del mostrador, uno dice, bueno, como cliente, ¿qué es lo que yo espero que me brinden? Y ese es una atención, una información, una orientación. Y cuando está uno del mostrador se queda uno asombrado de que realmente como cliente, ¿cuántas veces lo atendieron a uno de esa manera? Bueno, gracias Carolina, se me está acabando el tiempo, pero yo quiero dejarles esta reflexión que me parece muy importante ya como cierre. Lo voy a decir desde mi experiencia. Hace muchísimos años ya me retiré del ejercicio por muchas razones. Coloqué una farmacia en una comodidad de estrato 1 o 2. A partir de algo que había hecho para la universidad hacía muchos años y consistía en hacer una oficina de atención farmacéutica. No podía competir con precios, no podía competir con surtido, pero sí competía con algo que era como la base de nuestro trabajo. Y incluso nos hicieron un documental enseñado en Colombia que ustedes pueden buscar como Farmacia Regente. Y era, seremos capaces de tener un negocio basado solamente en el servicio, diciéndole a la gente las cosas como son, priorizando la información sobre la venta y vendiendo productos que realmente sí necesiten. El proyecto duró 15 años, o sea que sí teníamos razón en eso. No nos enriquecimos, pero tampoco fue necesario sacrificar al paciente. Y ayudamos a muchísima gente. Es que es muy difícil una droguería en estratos 1 o 2 que pueda uno decir me enriquezco, porque es que la gente vive el día a día. Pero también era mucha la gente que iba por la información, por el apoyo, por muchísimas razones. En ese entonces sí podíamos tomar atención porque eso fue antes del 2005 y luego pues la norma interpreta de manera diferente. Pero para eso nos capacitábamos, estudiábamos mucho, tuvimos el apoyo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia que mandó personas a trabajar con nosotros en prácticas, tuvimos apoyo de Unisalud a través de las prácticas. Pero básicamente la reflexión es esta. ¿Será posible que siendo ético se pueda mantener un negocio o necesariamente hay que caer en prácticas no éticas? Ahora que va a llegar una cadena internacional que es muy basada en servicio, mexicana, ahora las droguerías de barrios cuando más deberían de pensar con qué voy a competir. ¿Voy a competir con precio? ¿Voy a competir con servicio o voy a competir con profesionalismo? Y yo les anticipo algo. Cuando las personas saben que usted es profesional, lo tratan como tal. Yo siempre recomiendo, yo le llamo a eso el rincón del ego, y es que en toda droguería no cuelguen el cartón por allá escondido solamente porque la vea la secretaría. Ojalá la puerta de la entrada de la droguería, si usted trabaja en su propia droguería, ponga una placa y la placa diga, me llamo Adriana Villamil, soy regente de farmacia o soy técnico de esta institución. Que las personas vean que los que estamos adentro somos profesionales y no simples vendedores. Ir rompiendo esa idea de que cualquiera puede tener droguería y que como cualquiera puede tener droguería, entonces eso es un negocio más. Conozco muchas droguerías muy éticas que se basan en el paciente y por eso pueden pasar al lado, pues les ponen cadenas, les ponen otro tipo de negocios que son supermercados, droguerías y las personas siguen ahí años. Y usted va a ver, no son ni los más baratos, ni son los mejores surtidos, pero tienen un factor diferencial. Ese factor diferencial se llama ser ético, entendiendo como ético que yo hago aquello que como persona considero que está bien hecho. ¿Listo?
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya pueden descargar el certificado. En 5 minutos está disponible para ustedes y ya lo pueden descargar. ¿Listo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos.